Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Quiero hablar del milagro más resistido por todos nosotros. Y es cuando Dios quiere cambiar tu actitud. Muchos de nosotros buscamos un milagro o una intervención milagrosa de Dios en nuestras circunstancias, en nuestras finanzas, en situaciones de enfermedad, en crisis de familia. Y muchos de nosotros vamos a estar bien abiertos a ese tipo de intervención de Dios. Pero hay un milagro que vamos a resistir hasta lo último. Porque los demás eventos que le estoy mencionando no requieren sino un ejercicio de fe y confianza de la persona y Dios interviene. Cuando Dios quiere cambiar la actitud de una persona, no solamente puede haber un proceso de fe y confianza, tiene que ocurrir un proceso de rendición. Entonces, lo que quiero que vayan concientizando, muchos de los problemas que experimentamos, la raíz no está fuera de usted. El problema está dentro de ti. Algunos de ustedes no lo saben, algunos de ustedes nunca lo descubrirán, otros de nosotros tenemos una idea, otros lo podemos ver, pero nos es tan amenazante que no le damos apertura a Dios. Y un pequeño grupo diminuto son los que finalmente se rendirán, darán apertura a la intervención de Dios y son los que entonces experimentan la promesa de la vida abundante. ¿Por qué le digo esto? Y esto es como continuación del mensaje de hace 2 domingos. Este sería el tercero y con esto cierro. Una de las señales del tiempo del fin es precisamente el problema de actitud en el hombre. Segunda de Timoteo capítulo 3, como lee ahí, del verso 1 al 13, te habla de 4 tipos de crisis que van a afectar a la persona. Habla de crisis en la personalidad, crisis en las relaciones, crisis en el entendimiento y crisis en la vivencia. Dice así la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mira el peligro. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahí tiene la primera crisis, crisis en la personalidad. La segunda crisis está en el verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahí habla de crisis en las relaciones. Mujer, si has pasado una grave desilusión con un hombre que te ha prometido Villa y Castilla, Dios te lo avisó. Eso está de moda en esta época. Verso 8 declara: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Ahí ve la crisis en el entendimiento.
Y finalmente, verso 9 y verso 13, la crisis en la vivencia. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dios bendiga su palabra. Ahí ve el final de la consecuencia de la crisis de actitud. Vives en una relación, una vivencia, donde experimentas desorden, producimos desorden y recibimos de vuelta desorden. Eso tiene curación. Para poder experimentar un cambio de actitud, tiene que haber apertura al cambio. Y lo primero que quiero concientizarte es la misma palabra que compartí contigo el domingo por la mañana. ¿Cuál es el cambio de actitud que Dios va a pedir a cada uno de nosotros? Pues usted lo leyó en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, verso 8. Son 3 cosas las que Dios pide para que puedas experimentar lo mejor de Dios, primero en tu persona, luego en tus relaciones, luego en tu devoción con Dios y en tu vivencia. Cuando declara, hombre, Él te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti el Señor: el hacer juicio, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. No se olvide de estas 3 virtudes: juicio, misericordia y la humillación. No hay mejor medicina para enfrentar nuestro problema de actitud que el juicio, que no es otra cosa que el ejercicio de análisis, el ejercicio de reflexión, de contemplar la posibilidad que el problema no es el otro, la posibilidad de que el problema soy yo. Ese análisis para muchos de nosotros puede ser amenazante, pero para algunos de nosotros nos puede salvar la vida. Lo segundo, el ejercer misericordia. Muchos de nosotros se nos hace imposible asumir responsabilidad y crecer de nuestros errores y aprender a no repetirlos y poder tener una vida de calidad por la sencilla razón de que somos nuestros peores jueces. Si hay algo bien importante en poder derrotar el problema de actitud es el usted estar consciente de que con quien primero tienes que tener misericordia, no justificación, sino misericordia, para poder asumir responsabilidad y lograr cambiar la actitud es de ti mismo. Es bien interesante porque muchas de las personas que no logran cambiar su problema de actitud, que se quedan enfermos y marcados permanentemente, el problema es que perdonan las ofensas que han recibido, pero ellos no se perdonan a sí mismos. Y yo perdonar la herida que recibo, pero no darme la oportunidad de yo perdonarme de la masacre que yo le he hecho a otro, jamás te va a poder liberar del problema de actitud. Y por eso es que usted va a encontrar gente que tarde o temprano reincide en la misma controversia. Entonces lo que yo le pregunto, ¿estaremos usted y yo lejos de ese peligro? Sea honesto contigo mismo. Algunos de los que estamos aquí en esta noche llevamos secretos, llevamos deudas, llevamos historial de que somos nuestro peor enemigo. Y usted no comete ningún error en abrirse a la posibilidad: Señor, ¿será posible de que el problema soy yo? Y aún más importante, la virtud de el humillarse. Cuando hablo de humillarse, no es otra cosa
la crisis de muchos de nosotros de asumir responsabilidad no es otra cosa que el dolor, el malestar de reconocer que estoy mal, es tan insoportable que entonces nos aleja del milagro de cambio y transformación. La humildad es esa virtud que te va a ayudar a tolerar ese malestar, tolerar ese episodio y aún más, poder levantar tu cabeza y recuperar tu dignidad a pesar de los fracasos, los crímenes, las deudas que hayas cometido en tu pasado. Porque recuerde, Dios perdona toda falta, Dios perdona todo pecado. Lo que no puedo olvidar es las deudas, los fracasos, las decisiones erradas, el daño que hagamos a otras personas y las consecuencias de nuestras acciones no borran. Muchos de nosotros tenemos que aprender a vivir con esa realidad. Y la única forma de que el pasado no te controle y no vivas bajo un espíritu de culpa es la humildad. Por eso fue que le advertí que la persona que es sanada de su pasado no tiene vergüenza de hablar de su pasado. No tiene que vivir pretendiendo esconder lo que sucedió. Pero tampoco tiene que vivir esclavizado a lo que fue en su pasado. Puede reinventarse en el futuro, puede reinventar su presente y por lo tanto, si logra esta virtud, no es sorpresa que aprenda de sus errores. Usted sabe que cuando tú aprendes de tus errores, la posibilidad de repetirlos se disminuyó dramáticamente. Porque todo el mensaje del cambio de actitud no es otra cosa. Dios no te pide que seas perfecto. Dios lo que te pide es que tengas un corazón conforme al de Dios. Tener el corazón conforme a Dios no es otra cosa que cuando metas las patas, cometas errores, sé fiel a la verdad y asume responsabilidad. Esa es la experiencia que te sana. Por eso es que usted ve que en esta época hay tanta gente enferma en la emoción. Y para hacerlo peor, esconden el proceso de asumir responsabilidad y le adjudican la responsabilidad a una condición. Es que yo soy bipolar, es que yo tengo un genio endemoniado, es que mi familia todos son enamorados y a mí se me pegó lo mismo. Y óigame, puede ser cierto, pero hasta que usted no se dé la oportunidad de escarbar su emoción y asumir responsabilidad, deje el diagnóstico a un lado y busque su sanación. Hay mucha gente mal diagnosticada que su experiencia de asumir responsabilidad no es otra cosa, es la condición. Entonces lo que le quiero generar conciencia es, y no es otra cosa, si tú te das la oportunidad en esta hora de abrirte a estas tres virtudes, porque si usted analiza lo que le acabo de leer, ¿qué es lo que te pide Dios? Miqueas 6:8. ¿Qué es lo que te pide Dios? Y no solamente eso, ¿qué es lo que te pide Dios para andar con Dios? Te pide juicio, misericordia y humillarte ante tu Dios. Juicio, misericordia y humillarse ante su Dios. Déjeme entonces darle una idea de cuáles son los síntomas de la actitud tóxica, la cual Dios está interesado en intervenir, sanar, transformar, pero lamentablemente usted y yo lo estamos impidiendo.
Si usted se tiene que recordar algo de este sermón, si se le puede llamar sermón, es esta advertencia. Cuando Dios venga a establecer su reino en tu corazón, no va a ser el diablo su opositor. Será usted y seré yo. La consecuencia de no permitir que Dios se siente en el trono de tu emoción y de tu corazón es obvio, como usted acaba de leer en 2 de Timoteo. Irán engañándose, de mal en peor, engañando y siendo engañados. De ahí usted ve por qué tanta gente tiene malestar con su estilo de vida. ¿Por qué tanta gente se siente mal con ellos mismos? ¿Por qué la gente maldice la existencia que tienen, la relación que poseen, la vida que han tenido? Es poca la gente que usted encuentra que son valientes y capaces de hacer la paz con su realidad, porque la única forma de Dios transformar tu historia y hacer tu historia una nueva historia de sanación es tú respetando tu realidad. No tienes que estar de acuerdo con ella, no tienes que estar orgulloso de ella, es que tú no niegues esa realidad, existió en tu vida, te marcó, y tú poder dar apertura a Dios a que cierre, sane y clausure las heridas que llevas en tu interior. Mire ejemplos de lo que es la actitud tóxica. ¿Y por qué le digo esto? Porque uno puede andar con Dios y literalmente perderse. No tengo que ir bien lejos. Hoy lo que voy a concientizar es, mire el problema de actitud de Judas Iscariote. Eso es un ejemplo extraordinario. Te advierte, tú y yo podemos caminar con Dios. Y el Dios Todopoderoso no tiene potestad alguna si tú no resistes el cambiar tu actitud. Judas caminó con Jesús y los 3 años y medio de ministerio, el caminar con Él, el intimar con Jesús, no pudieron con su mayor rival, su problema de actitud. Y lo que quiero que esté alerta en esta noche, todos llevamos la naturaleza de Judas Iscariote dentro de nosotros. Yo conozco muy bien a Judas Iscariote dentro de mí. Todos los días peleo con él. Todos los días me velo que él no tome control. Y usted dirá, pero ¿cuánto tiempo usted lleva en el Evangelio? Llevo 20 años, pero usted ve la naturaleza de Judas Iscariote no desaparece. Usted tiene que gobernarla, regirla, dominarla y finalmente someterla. La actitud tóxica, la primera es, el problema de actitud no es otro que la persona desplaza la responsabilidad. ¿Usted sabe lo que es desplazar? En el momento que la persona tiene que enfrentar y asumir responsabilidad, la responsabilidad se la adjudico a otro. O sea que la persona comienza bien en el proceso de análisis, pero cuando llega el momento de la resolución, coge un desvío. Es como un torero español, evitando que el toro lo cuernee. La Biblia está plagada de hombres que cuando cometen errores, en vez de asumir responsabilidad, yo soy el culpable. Esa es la actitud de la persona conforme al corazón de Dios. Desplazan la responsabilidad. Este evento se inauguró en el matrimonio de Adán y Eva, cuando Eva se traga el fruto prohibido y cuando Dios le pide cuentas al hombre, el hombre categoriza, la mujer que me distes. Desde ese momento se ha hecho una moda el adjudicar culpa. Y usted lo que usted ve hasta el día de hoy en las relaciones de matrimonio, ella es la culpable de las penas mías, él es el culpable de mis circunstancias, y entonces no podemos trascender el problema de relaciones. Recuerde
que cuando un matrimonio, cuando una pareja, cuando una familia tiene problemas relacionales, ese es el síntoma. El problema es la relación contigo mismo. ¿Están ahí? Cuando a mí me traen niños con problemas de conducta, el problema no es el niño es el síntoma. Los niños son tan tiernos y tan nobles para ser moldeados. Es el sistema ejecutivo de esa casa el problema, papá y mamá. Cuando usted ve niños bien hiperactivos, lo primero que usted busca, ¿qué pasa con la emoción de ese niño que está tan agitado? Y antes de un diagnóstico de hiperactividad, explore mejor, ¿hay estructura en esa casa? ¿El no de mamá o el no de papá es firme o es? ¿Hay itinerarios? ¿Hay estructuras? Porque de nada sirve empepar un niño si primero no se cambia el ambiente de ese niño. Porque el síntoma del niño es reflejo de la crisis relacional de los padres. Otro problema de la actitud tóxica es el adjudicar culpa. Y si es malo, ¿verdad?, desplazar la responsabilidad, el adjudicar culpa es peor porque ya usted concluyó la controversia. Es como esta pareja que vino a buscar ayuda. La mujer le fue infiel al hombre, ella quiere arreglar la situación y cuando se le presenta, pues estas son las opciones para poder arreglar el problema de credibilidad y de confianza. Ella dijo, transparencia, de yo abrirme, de yo ser abierta, de yo someterme a ese proceso de rendir cuentas. Ay, no. Y por ahí mismo se levantó y se fue y nunca regresó. Es bien interesante, ella mete las patas, masacra al marido y ella quiere dar la terapia también. Lo interesante es que el marido sigue viniendo. Ella no viene, porque el primer día, cuando se le orientó, se le asesoró, sí, la crisis que tú tienes en tu matrimonio es cuesta arriba, pero puede solucionarse. Ella no se sintió satisfecha porque tenía que cambiar su actitud. Una tercera consecuencia es la inconsciencia. Diga conmigo inconsciencia. Medite al respecto, ¿qué significa ser inconsciente? No es otra cosa que yo saco de mi análisis cómo los otros interpretan, cómo lo reciben, cómo lo sienten. Eso mismo. Significa que yo puedo estar bien intencionado, pero ¿cómo lo interpreta mi hijo? ¿Cómo lo interpreta mi compañero de trabajo? ¿Cómo lo interpreta mi hermano en la fe? En la dinámica de relaciones, el grado de inconsciencia en una persona donde mejor se mide esa crisis, esa enfermedad, es en las relaciones. Entonces no solamente hay un problema de inconsciencia, sino que defendemos y patrocinamos la inconsciencia. Por eso usted encuentra gente, yo caigo mal porque no tengo pelos en la lengua, como si eso fuera una gran, ¿verdad?, virtud. Pero vamos a añadirle un poco de sabiduría a esa, ¿verdad?, a esa destreza. ¿Y qué pasa si la persona que está al otro lado no puede manejar la verdad tuya literal? Si la verdad hay que darse la verdad por etapas. Si la verdad tú tienes que ser sensible en tu espíritu, ¿cómo haces la entrega de esa verdad?
La gente que tiene problemas en las relaciones tiene una espada afilada mohosa porque hay insensibilidad. Entonces, en nombre de la verdad, masacramos nuestra familia, masacramos nuestros colegas y al final del día usted terminará pagando las consecuencias porque nadie querrá estar contigo. Y si alguien estuviere contigo, pues obviamente tiene que estar peor que tú. Usted no necesita una revelación para que alguien le diga algo así. Eso es lo que te va a venir. Entonces lo que quiero que medite, ¿ve por qué el Espíritu Santo quiere intervenir nuestra actitud? Porque yo sé que es jocoso, usted se identifica, puede generar conciencia, pero al final del día esto no da gracia. Hay tanta gente sufriendo en vida que literalmente juzgan, no hay infierno, el infierno está aquí. Lo que no saben es, tú mismo, tú misma, te has construido tu infierno. Lo peor aún, nunca fue la intención de Dios que te sometieras a tal sufrimiento. Pero hasta que tú no des permiso a cambiar tu actitud, la venda no será removida. Otras dos actitudes tóxicas dentro del problema de actitud es que explotas a la gente en las relaciones. O sea, le sacas el vivir a la gente. Y hay el sacar el vivir literalmente a nivel de la emoción. Hay gente que la demanda, la necesidad que tienen son tan demandantes. ¿No le ha pasado que usted habla y escucha a personas que cuando usted engancha necesita irse a dormir hasta el otro día? Hay personas que son tan inconscientes, tan explotadoras, que te cogen de terapista personal gratuito y cada vez que tienen un bollo descargan sobre ti, ellos quedan libres como una golondrina y tú te quedas con el pichón encima de ti. Inclusive usted es tan buena gente que lo trata de aconsejar, concientizar, pero ellos no están interesados en el proceso de asumir responsabilidad. A ellos lo que les interesa es quédate ahí escuchando como una pajuata todo lo que yo tengo que decir y mañana vuelvo otra vez a contarte el resto de la historia. Porque el sentido de resolución de conflicto es vomitar la controversia, no lidiar con la controversia. ¿Cuántos alaban a Dios? Y un último problema de actitud es el uso y el abuso de los recursos de otras personas. Estamos en tiempos peligrosos. Ayer me partía el alma escuchando a una mujer que por 20 años ha estado con este hombre. En los peores momentos de la vida de este hombre, y en el momento donde él tenía que responder a esta mujer que necesitaba ella de él, resulta que tenía una relación secreta con otra mujer y la abandona. Y esa crisis de ver una mujer destruida, después que se da en vida a este hombre, a su familia, a las cosas que para él son importantes, para recibir a cambio esta puñalada por la espalda, me dice, estamos en tiempos bien peligrosos. No podía hacer mucho en ese desastre que la señora me compartía. Lo único que le podía decir, llora todo lo que puedas llorar y prepárate. Porque si esta es la actitud del hombre que diste tu vida incondicional por 20 años, este hombre murió. Ahora vas a conocer otro hombre que tú nunca has conocido.
Así es el hombre y la mujer que se someten al problema de actitud. Los dejas de conocer como originalmente les conocías. Usted trata de relacionarse con ese pasado, nunca lo va a encontrar. Ese hombre está vivo, pero murió en vida. Así es el problema de actitud. Por eso, usted va a encontrar que la persona con problemas de actitud, el cual el Espíritu Santo quiere salvar y rescatar su vida, porque resulta que esta persona es su peor enemigo. Mire estos rasgos. Tendrá episodios de iluminación, pero serán saboteados por el miedo a ser fiel a su verdad. Vuelvo y se lo repito. Esa persona con problemas de actitud va a tener un episodio o múltiples episodios de iluminación. Iluminación quiere decir, va a poder ver el problema, pero será saboteado por el miedo. Diga conmigo, miedo. Uno de los candados, si se le puede llamar así, que arresta la personalidad en problemas de actitud es la emoción del miedo. Cuando alguien experimente problemas que no logra cambiar la actitud, deténgase por un momento y empiece a hacer inventario. ¿Qué miedos yo experimento? Es lo primero. Y segundo, ¿qué miedos me controlan? Porque cuando el miedo controla un área en tu vida, el cambio de actitud no ocurre. Con esto lo que le quiero concientizar, no hay problema que usted y yo tengamos miedos. Usted me ve aquí, yo tengo multitud de miedos. Y usted dirá, no parece. Claro, porque la meta de Dios no es hacer desaparecer los miedos, es que el miedo no gobierne tu vida. Ese es el milagro que debes experimentar. Pero el miedo, pues, al compromiso, a ser fiel a tus decisiones, a ser fiel a tu verdad, es tan doloroso. Entonces usted encuentra a la gente en esta polémica. Quieren que un extraño, que otra persona respete su verdad, cuando ellos no están ni tan siquiera dispuestos a ser fiel a su verdad. Segundo, tendrán episodios de transformación donde es posible que Dios les pueda cambiar el problema de actitud, pero se van a arruinar porque entran en fuga de la realidad. Un muchacho buscando ayuda fue referido por su pastor. Y es bien interesante porque el síntoma es, tiene problemas en su relación de pareja. Cuando aquel hombre se quita la máscara y empieza a hablar de su realidad, eso fue un episodio bien corto de lucidez. El problema de matrimonio que tenía, ¿sabe cuál era? Tenía 2 mujeres en la calle, una de ellas preñada, la mujer no lo sabía, era narcotraficante, lo estaban buscando para matarlo y el tipo sirviendo en la iglesia. Lo cual, no se sorprenda, usted lo acaba de leer, 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hay un serio problema de actitud en las personas. La gente está buscando resolver su problema fuera de ellos y el problema siempre estuvo dentro de ellos. Yo sé que esto es amenazante, pero hay amenazas que te salvan. Y tercero, episodios de lucidez,
pero que son abortados por el malestar de la responsabilidad. Bueno, creo que ya lo había mencionado. Con esto lo que quiero concientizarte, mira el caso de Judas, mira el caso de Saúl. Son dos personas que literalmente tienen una experiencia personal que tú y yo nunca hemos tenido, y es de caminar y hablar con Dios, lo cual te avisa de que el yo hablar y caminar con Dios no transforma, lo que transforma es el cambio de tu actitud. Si se da cuenta, en el caso de Judas y en el caso de Saúl, rey de Israel, el historial de ellos no es otro que hay personas que prefieren tolerar el dolor de una horca y el dolor que una espada le atravese que el dolor de asumir responsabilidad. Mire hasta dónde usted y yo podemos llegar. Todo lo que Dios te pide es, asume tu responsabilidad, y ahí comienza el milagro de tu transformación. Pero no, Saúl, Judas, cuando la realidad les impactó, Judas prefirió asumir responsabilidad de que traicioné a Cristo, de que lo vendí por 30 piezas de plata, que no voy a tener ya un lugar de prestigio, que voy a perder standing. Es mejor la horca al que yo pudiera asumir responsabilidad. Por eso usted ve la historia de Judas. Voy a correr rápidamente un pequeño análisis de qué fue lo que él escogió. Para empezar, la Biblia habla en San Juan 6, verso 70. El mismo Jesús, hablando a los discípulos, les dijo: no les escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. De ahí viene el decir: oye, tú tienes una actitud endiablada. Porque lo que está hablando no es predestinación, como mucha gente habla por ahí. Porque el diablo es especialista construyendo teorías que te lleven a no asumir responsabilidad. La predestinación precisamente es una explicación donde tú no tienes que asumir responsabilidad, ya tú estás dirigido y marcado. Sin embargo, lo que está hablando Jesús aquí es, en la omnisciencia de Dios, Dios vio que Judas iba a elegir mal, y aún así lo expuso a la oportunidad de revertir su historia. Dígame si eso no es ejemplo de misericordia infinita de Dios. Usted no entendió lo que lo estoy planteando aquí. Vuelvo y le oriento. Dios sabía que Judas le iba a traicionar, y aún así lo expuso a su hijo para darle la oportunidad de que él revirtiera su decisión. Porque como le estoy orientando, Dios es todopoderoso, pero ningún poder hay en la deidad si tú decides no cambiar tu actitud. Lo segundo, cuando cenaba Jesús con Judas y los demás discípulos, dice la Biblia en Juan 13, verso 2, que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Esto es bien interesante, porque la persona con problemas serios de actitud es atractivo a los pensamientos autoderrotantes. Significa que dentro de esa crisis que hay en tu persona, no es sorpresa que Satanás trate de interferir y ponerte soluciones, ponerte mediaciones, ponerte alternativas que finalmente te acaban de hundir. Usted lo acaba de leer ahí. ¿Quién le puso en el corazón a Judas que le entregase a Jesús a los sacerdotes? Satanás. Ahora bien, escuche esto. El diablo puede poner cualquier idea loca y absurda en tu corazón. El problema no es que te ponga la idea. ¿Cuántas veces Satanás no me ha puesto ideas locas en mi corazón? Si se las cuento, salen aquí todos corriendo. Eso lo mantengo confidencial.
El problema no es que él ponga una sugerencia alocada, pecaminosa, destructiva. Ese no es el problema. El problema es que te sometas a la idea, que empieces a meditar en la idea, que empieces a coquetear con la idea, que empieces a ejecutar el pensamiento. Las personas con problemas de actitud, lo menos que tienen es juicio. ¿Y qué es lo que te pide Dios para poder andar con Él? Si no es juicio. Hay gente y hay relaciones y hay transacciones que tú sabes que Dios no quiere que te involucres. Tú sabes que no te convienen, porque en el momento tienes un beneficio temporero, pero luego te explota la consecuencia. Ese es el error de juicio de muchos de nosotros, que nos conformamos con el beneficio inmediato y no meditamos en las consecuencias a largo plazo. Mire qué interesante que cuando Satanás le pone a Judas el entregar a Jesús, él va, Mateo 14:10, a los sacerdotes y les ofrece entregárselo. Y dice la Biblia que los sacerdotes se alegraron y le prometieron hasta darle dinero. Y por lo tanto, desde ese momento, Judas buscaba la oportunidad para entregar a Jesús. Recuerde lo que le acabo de decir. Los sacerdotes se alegraron, se contentaron, le dijeron a Judas: good boy, nos gusta tu actitud. Al final del proceso, los mismos que se alegraron y le dieron la mano, los mismos que le felicitaron cuando él fue a reclamarle: yo he entregado sangre inocente, ellos mismos le dijeron: ¿y qué con nosotros? Allá tú. Lo dejaron solo, lo abandonaron y ya usted sabe el desenlace. Nadie asumió responsabilidad. Judas se quedó solo, terminó solo y se destruyó él solo. ¿Y usted me va a decir que usted no está exento? Nada más el usted pensar: a mí no me puede pasar dicha situación, ya te pone en peligro. Ya usted sabe el resto de la historia. En un momento dado de la cena, Jesús habla a toda voz: a la verdad que el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a dicho hombre no haber nacido. Eso Jesús lo dijo públicamente y abiertamente, no solamente para nosotros la humanidad, sino para alguien en particular con un serio problema de actitud en la mesa. Mire si era para él. En el último momento, a un Jesús tirándole una oportunidad para que él cambiase la actitud, que viene el mismo Judas en el verso 29 del libro de Mateo diciendo: maestro, soy yo. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. El hombre fue descubierto en su problema de actitud. Pregunta, sabiendo él que él tiene el problema de actitud. Él no preguntó por él, él preguntó, como hace la gente con problema de actitud, saber cuánto tú sabes, no saber para asumir responsabilidad. Por eso la gente que se acercaba a Jesús, no buscando a Jesús, sino buscando qué sacarle a Jesús, Jesús no les hablaba, no les daba revelación, no invertía tiempo en ellos. Él mismo lo decía: ese problema de actitud que tiene esta gente es como tirar perlas a los cerdos. Lo que está hablando esa parábola es: el problema de actitud te cierra comunión con Dios. El problema de actitud te cierra comunicación con Dios. El problema de actitud te cierra la bendición de Dios. El problema de actitud te destruye tu vida. Tienes que dar un virazón.
Por eso es que traigo este mensaje de conciencia, porque el problema de muchos de nosotros es que nos relacionamos con la religión, nos relacionamos con la iglesia. Te vine a decir, es relacionarte con tu Dios. Dios es espíritu. A Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad para que tú tengas una experiencia, una revelación con Él. Dice que después de este enfrentamiento, Judas comete el más grave error que una persona puede cometer, y es que a la hora de servir la cena, la tomó indignamente, viviendo una mentira, con un serio problema de actitud. Ahí usted ve el grado de inconsciencia. Y cuando le pasan el pan, si por lo menos dentro del problema de actitud tuviera reverencia. Hay gente malvada que por lo menos respetan las cosas espirituales. Matan a quien sea. Pero si le traen un culto a donde viven, dan la luz, dejen que prediquen, hasta defienden a los que están llevando la palabra. Después que se va toda esa gente, siguen barriendo con todo el vecindario. Por lo menos ahí, ¿verdad? Uno se anima a orar por esa gente, porque hay esperanza. Pero este Judas aún no respetaba lo que representaba aquel bocado de pan, aquella copa de vino. Y en el momento que pasa el plato, en vez de en humildad y en asumir responsabilidad, yo no soy digno de participar de esta actividad, él tomó el pan. Lo que no sabía Judas es que en el momento que él tomó el pan, no solamente comió el pan. Dice la Biblia, en Mateo 30, verso 27, que después del bocado, Satanás entró en él. Yo sé que usted puede tener la convicción, el mal no existe. Y no hay ningún problema. Cuando usted piensa de esa manera, es comprensible que usted no conoce que hay un mal operando en este mundo. Pero en el caso de Judas, cuando cruzó la línea de los límites del problema de actitud, ya Satanás se apoderó de él. Y ahí es donde quería traerte en esta noche. Cuando una persona resiste cambiar su actitud, que es el hacer juicio, misericordia y humillarse ante su Dios, esa persona está en una situación bien peligrosa, porque lo que ha determinado es, no voy a permitir que Dios me libre de mis decisiones, de que Dios me salve de mí mismo. Se ha quitado la protección divina y ha venido a ser su peor adversario. Usted no sabe en cuántos episodios de tu vida Dios te ha librado, te ha salvado de tu mayor rival, de ti mismo. Me dolería mucho que en esta noche todavía tú te encontraras pulseando con la persona equivocada, resistiendo a aquel que te quiere salvar de ti mismo. Pero como siempre ocurre, Dios no va a estar peleando con el hombre todo el tiempo. La peor consecuencia al problema de actitud es que Dios te deja a la merced de tus decisiones. Usted dirá, dame medicina para poder arreglar este problema de actitud. Una medicina para el problema de actitud es empezar a enfrentar la inconsciencia con concientización. ¿Qué es eso? Muchas veces en los conflictos de familia, en los conflictos de relaciones, en los conflictos con otras personas, en los conflictos de pareja, la medicina y la solución está ahí en la mesa, pero no lo escuchamos.
Cuando un hombre le dice a su mujer, yo me siento respetado, me siento tomado en cuenta, cuando me recibes con una sonrisa, me contestas de manera adecuada el teléfono o me tratas con respeto frente a mis amistades, ese hombre le está dando un secreto de cómo ese hombre puede entregar su emoción a su mujer. Uno de los mayores conflictos en la relación de pareja, porque si hay una parte en el matrimonio que se le hace bien duro entregar la emoción, es al hombre. El hombre puede entregar su salario, puede entregar su sudor, puede entregar hasta su sangre, puede entregar su vida, pero su emoción, imagínense, Dios mismo le dice, ámala. Y hay hombres que prefieren salir corriendo antes de entregar su alma a una mujer. Y no solamente eso, para hacerlo peor, hay mujeres que no ayudan a ese proceso. Concientizar no es otra cosa. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que él dice, con lo que ella dice, pero si eso es lo que te hace sentir respetado, amado, tomado en cuenta, pues voy a comenzar a respetar, a atender esa necesidad, no la voy a redefinir. Eso es un claro ejemplo de lo que es concientizar. Lo que tú interpretas, no fue mi intención ofenderte, pero si la otra parte quedó ofendida, no te aferres a tu posición. No trates de convencer a la otra parte, no fue mi intención. Si la otra parte no lo pudo aceptar, pues entonces dime cómo te dañé, cómo te masacré, cómo te destruí y si existe alguna posibilidad de que te haga restitución. Diga conmigo restitución. Mastique esa palabra. Mucha gente no cambia, no sana, porque sus procesos de cambio no consideran el restituir. Entonces, si tú no te liberas de la herida que tú llevas, ¿quién te dice a ti que no lo vayas a repetir otra vez? La restitución es el mejor proceso para restituir al ofendido y la experiencia para detenerte de que no cometas el mismo error. Por eso es que es bien interesante cuando hay una crisis que ocurre infidelidad en una relación, yo no sugiero ni que el hombre ni que la mujer pues le den la oportunidad muy rapidito al ofensor. Porque cuando tú se lo haces muy facilito, bien facilito te las vuelve a pegar. ¿Entiende la idea? El extender el proceso de si hay credibilidad, si realmente está arrepentida, si realmente está arrepentido, esos meses de observación y de concientización en respetar lo que para él o para ella es importante, es buen indicador si en el futuro va a haber cambios. ¿Por qué? Porque el ofensor, cuando la tentación regrese, porque es que la tentación siempre va a venir, antes de ver el placer y el deleite de la tentación, va a ver la película de la amargura que vivió. Entonces, tan pronto empieza a ver la película de las consecuencias que vivió, cuando ya termine, cuando ya llega a los créditos finales, ya se le fue la pasión. Ese episodio lo salva de no cometer el mismo error. Y si eso ocurre, esa persona ha tenido el milagro más importante, que es ser dueño de sí mismo. Un segundo proceso es la reflexión, concientización y reflexión. Reflexión es otra cosa de meditar, de analizar. ¿Seré yo el problema? ¿Dónde están mis problemas de actitud? Puede ser que realmente lo que dice mi mujer, lo que dice mi patrono, lo que dice mi compañero de trabajo pueda ser cierto acerca de mí. Porque es que la gente se le va todo el tiempo defendiéndose. Pero existe la posibilidad de que te estás defendiendo de la verdad que te puede sanar.
Óigame, y si resulta que Dios te está sanando, te está interviniendo, quiere cambiar tu actitud a través de esa crisis y no lo has discernido, ¿qué tú vas a hacer? ¿O cómo usted pretende y piensa que Dios sane a una persona? ¿Usted se cree que Dios va a venir en espíritu? Bueno, siéntate, acuéstate en esta camilla, vamos a empezar a sanar contigo, vamos a cambiarte la mente, No, en ninguna manera. Las mesas de cirugía que Dios utiliza para sanar a la gente son sus crisis. La crisis saca fuera la enfermedad y la sanidad es cómo vas a manejar dicha enfermedad. ¿Usted quiere una vida de cambio, una vida transformada, un cambio de actitud? La mesa de cirugía que el Espíritu Santo utilizará para hacer dicha transformación son las crisis en las cuales tú gratuitamente te involucras. Por eso hay crisis que Dios no impide. Sabe que te va a ir mal, pero en su omnisciencia Él ve esta crisis que puede arruinar a esta persona, puede ser también su salvación. Yo he conocido tanta gente que en la crisis terminan arruinadas, pero terminan salvadas y sanadas en la emoción y en el pensamiento. Si se da cuenta, Job es un clásico ejemplo de un hombre que Dios transformó su personalidad y aún su actitud a través de una crisis donde lo perdió todo. Porque ¿cuál era la lucha a nivel celestial que se estaba librando sobre la vida de ese hombre? Dos controversias que todos aquí tenemos que enfrentar tarde o temprano. Lo primero, que Satanás le dijo a Dios: Job te sirve por todo lo que tú le has dado materialmente y cómo lo has bendecido. Quítale las cosas que él tiene, la bendición, para que tú veas que te maldice en tu propia cara. Y Job estableció precedente de que es posible que una persona ame a Dios no por lo material, sino por amor auténtico. De ahí es que viene el relato: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y segundo, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Y la segunda controversia, te voy a mostrar. Tócale su cuerpo y vas a ver que en la enfermedad Él te va a maldecir en tu propia cara. Todos los que estaban alrededor de Job cayeron y colapsaron. Inclusive su mujer le dijo: ¿hasta cuándo vas a retener tu integridad por este Dios? Maldícele y muérete. Y Job, rascándose con la llaga maligna que había en su cuerpo, todavía sacó energías para orientar a su mujer y decirle: como una mujer necia has hablado. ¿Recibiremos lo bueno de Dios y aún no lo malo no lo vamos a respetar y recibir? Dice la Biblia que en todo esto Job no pecó. Satanás literalmente incitó a Dios a arruinar a Job, pero Dios lo permitió porque al final del proceso de Job se dio un milagro de cambio de actitud. Y es que siendo Job un hombre perfecto, recto, varón apartado del mal y temeroso de Dios, todavía él llevaba vendas. La última venda fue removida en el capítulo final, cuando el mismo Job declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me humillo en polvo y en ceniza. Si usted ve en esa expresión de Job, se cumplió Miqueas 6:9. Juicio, misericordia y humillarse ante su Dios. Por eso el fin postrero de Job fue el doblemente mayor que el primero. Y dice que Dios le regaló vida abundante
porque cuando Dios te restituye de la gran batalla de derrotar tu peor enemigo, tu actitud, todo lo que te viene es bendición, mayordomía, bienestar, prosperidad hasta la cuarta generación.